Hola a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre esta comunidad y el contenido. Ahora vamos con un resumen histórico de la política, pero de uno de los personajes más emblemáticos de la derecha en El Salvador y puntualmente en su desarrollo político y cómo nunca alcanzó el objetivo que siempre quería, ser presidente. Para finales de los 70, inicios de los 80, El Salvador vivía una crisis profunda política, represión estatal, asesinatos, crecimiento de movimientos guerrilleros que terminó en lo del FMLN y para el 79 un golpe de Estado que depuso al presidente Carlos Humberto Romero, lo cual desató todavía más polarización. En este clima surgieron tanto la insurgencia armada de los grupos paramilitares de derecha y uno de sus líderes más reconocidos que fue Roberto D'Aubuisson. Este se graduó de la Escuela Militar Capitán Gerardo Barrios en el 63, posteriormente estudió en la Escuela de las Américas para graduarse hasta el 72 y en su etapa militar fue entrenado por parte de asesores de los Estados Unidos y participó en labores de inteligencia y fue señalado posteriormente por informes internacionales como algunos del Congreso de Estados Unidos como fundador de los Escuadrones de la Muerte. Esto muchos lo conocen. Y también como autor intelectual del martirio de Monseñor Romero, también de las cosas que más se le ha señalado. Pero como le explicaba, nos vamos a basar principalmente en la cuestión política. En los años 70, D'Aubuisson trabajó en la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña, ANSESAL, que era un organismo de inteligencia. Se convirtió en el líder y fundador del partido Arena. Estos buscaban crear una alternativa política legal para defender, según ellos, los intereses del sector empresarial, militar y conservador ante los avances que había tenido las ideas del FMLN, la guerrilla y cuestiones comunistas. Hasta entonces, la derecha había operado sin partido político fuerte. Algunos apoyaban al PCN o al PDC, pero estaban desorganizados políticamente y otros en muchos desacuerdos con el manejo político de los últimos años. El partido Arena se propuso aglutinar a esa derecha anticomunista en un partido sólido y más moderno, con un discurso y base social encabezado por Roberto D'Aubuisson. Se incrustarían en la política, según ellos, para ir en contra de todas las reformas socialistas promovidas por la Junta Revolucionaria de Gobierno que había tomado el poder luego del golpe de Estado a Carlos Romero. D'Aubuisson estaba en contra porque había participado algunos perfiles que se identificaban con ideas de la izquierda, aunque también participó Napoleón Duarte, que igual también D'Aubuisson tildaba a Duarte de ser parte de la izquierda. Y esto tuvo un papel muy significativo en las decisiones de este partido. Los fundadores de Arena observaban con bastante miedo lo que había ocurrido en Nicaragua, la Revolución Popular Sandinista en el 79, que había tomado el poder, es decir, había vencido en ese momento, y esta agrupación de izquierda era un fuerte aliado del FMLN. Aunque Estados Unidos nunca apoyó abiertamente a D'Aubuisson, muchos sectores de la política estadounidense, especialmente republicanos, preferían su enfoque más duro ante el avance del comunista FMLN. El 4 de diciembre de 1981, Arena se inscribe como partido en el Consejo Central de Elecciones y se prepara para los comicios de la Asamblea Constituyente. Este fue uno de sus mayores logros. 2 meses antes de las elecciones, el 26 de febrero del 82, la plana mayor de Arena sufrió un atentado en su local y hubo muchos heridos y muy pocos ilesos. D'Aubuisson dijo que también había sido objeto ese 27 de febrero del mismo año, en teoría por las filas del FMLN. Toda la inestabilidad política y el problema del conflicto civil llevó al llamado a las votaciones y a la conformación de la Asamblea Constituyente. Para esta asamblea, en 1982, Roberto D'Aubuisson se convirtió en diputado y también se llegó a ser el presidente de esa constituyente. Esta fue la que redactó una constitución en ese año que heredó muchos aspectos de la anterior y algunos cambios bastante radicales. Hasta la actualidad, por eso se dice que fue la constitución de Roberto D'Aubuisson, aunque en esa asamblea hubo 24 diputados del PDC, 19 del partido Arena y 14 del PCN, que participaron también y recibió bastante apoyo de esa comunidad política. Para el 29 de abril de 1982 se realizó la votación para elegir al presidente provisional, cuyo mandato duraría solamente 2 años. El candidato independiente Álvaro Magaña fue apoyado por los militares y fue electo presidente por esa constituyente encabezada por D'Aubuisson, mientras se llegaba a las elecciones generales de 1984. Siendo diputado, desde esa posición, Roberto se proyectó públicamente como el salvador de la patria, así se vendía.
mostrándose bastante firme, nacionalista, sin miedo a los conflictos, y se hizo muy popular en el lema de su partido: El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán. Y siempre ponían su revolución, algo que nunca cumplieron, por supuesto. Lejos de ellos, terminaron mezclándose en el futuro político, pero también lo unieron a su himno de batalla política de Arena. Llegando el año de las votaciones, Duarte ya era una figura muy fuerte en la política, que no quería escuchar más de militares ni de grupos guerrilleros que a fuerza querían el poder. Estas votaciones eran muy importantes, de bastante trascendencia histórica, porque era la primera elección considerada como libre, justa, desde 1931. Era además la primera elección donde participaban civiles y no militares desde 1929. La participación política de la gente en campaña y luego en las urnas fue muy alta, ya que todos buscaban una solución al conflicto civil interno del país y la prolongada inestabilidad que se había sufrido por demasiados años e incluso décadas. Ya eran 7 años sin elecciones presidenciales y hubo mucha expectativa. La campaña era dura y una de las armas de Roberto D'Aubuisson era acusar a Duarte y al PDC de ser también de izquierda guerrillera. Decía en sus mítines que era como la sandía: verde por fuera, pero rojita por dentro. Duarte apelaba más a la parte social, a la solución negociada de la guerra, era un poco más conciliador, y a pesar de que Arena y su líder habían ganado bastante terreno, apoyo de la gente, incluida una fuerte bancada de diputados, D'Aubuisson fue derrotado en las votaciones. El resultado era bastante definido. José Napoleón Duarte con el PDC en la primera vuelta alcanzarían el primer lugar con un 43.4% de los votos. D'Aubuisson con Arena tendrían solamente el 29.7%. El resto de candidatos fue muy poco relevante, pero ahí se distribuyó el resto del porcentaje. Ambos debían ir a una segunda vuelta para decidir al ganador, y ya 1 contra 1 Roberto fue derrotado por 7 puntos de diferencia por Duarte en las urnas. Aún así, D'Aubuisson se había recuperado bastante en votos porque canalizó lo de los candidatos que habían quedado fuera para incrementar un poco sus números. Y D'Aubuisson no reconoció la derrota. Públicamente dijo que no la reconocía y apelaba a fraude, como siempre. Insistió que había existido un masivo fraude en su contra y no presentó pruebas concretas. Dijo que el Consejo Central de Elecciones estaba al servicio del gobierno de Duarte y dijo que su partido había sido víctima de una guerra sucia política y mediática, pero eso creo que todos se habían visto involucrados, tanto dentro como fuera del país, aunque desde sus vinculaciones al Escuadrón de la Muerte y sus acciones le habían restado bastante apoyo. Es decir, la figura de Roberto D'Aubuisson involucrado en estos grupos y en el martirio de Romero, en efecto, tuvo una consecuencia negativa hacia su imagen y también al partido. D'Aubuisson trató de imponer la idea que para la campaña presidencial supuestamente Estados Unidos había presionado a favor de Duarte, a pesar de que Arena era anticomunista, lo cual era de agrado de Washington. También se sabía que los gringos desconfiaban profundamente de D'Aubuisson por los vínculos que tenía con estos escuadrones, que habían liquidado a algunos agentes norteamericanos. En conclusión, muchos sectores veían a D'Aubuisson como un agresivo extremista que amenazaba con desacreditar la democracia salvadoreña. Incluso hasta en los medios se había catalogado al PDC con Duarte como la tercera vía democrática, excluyendo a D'Aubuisson y los radicales de izquierda. Pero el dolor de la derrota se mantuvo. D'Aubuisson nunca la aceptó, ya que aspiraba a gobernar el país. Llegó a decir que Washington había impuesto a Duarte. Sus aliados nunca apoyaron al gobierno de Duarte y esto complicó muchísimo su presidencia. Después de la derrota de 1984, D'Aubuisson mantuvo el control ideológico del Partido Arena, aunque esto comenzó a moderarse estratégicamente para buscar aceptación internacional y una mayor viabilidad electoral. En los años siguientes sí le funcionó este método de moderación y ganaron hasta la alcaldía de San Salvador. Para 1988 también se había ganado una mayoría legislativa. El desgaste del PDC fue bastante acelerado durante la presidencia de Duarte y la crisis económica ayudó al ascenso de la derecha y de Arena. Con un partido ya más sólido, más crecido, D'Aubuisson atesoraba la idea de ser presidente, de volver a correr como candidato. Intentó posicionarse nuevamente como máximo líder de Arena. Sin embargo, su figura seguía siendo polémica, tanto a nivel nacional como internacional. Y ahora, incluso al interior de su partido, tenían miedo a que su candidatura por segunda vez pondría en riesgo todo el esfuerzo que habían puesto, los logros que habían alcanzado a través de las urnas y enfrentarse de nuevo a la derrota
y una declive de su partido. Y un punto principal dentro del partido Arena era que sabían que el conflicto armado ellos lo iban a continuar y por eso no querían afectar más las relaciones con los Estados Unidos, que seguía desconfiando de Dawison. Arena ya no era un pequeño partido anticomunista, ahora tenía muchos empresarios, tenía muchos jóvenes tecnócratas, sectores un poco más pragmáticos, y se impuso la idea de postular a alguien menos radical. Lo llamaron alguien más presentable al interior de Arena. Para el 88, este partido eligió oficialmente a Alfredo Cristiani como su candidato, que se llegó a ser uno de los más capos de la corrupción, pero bien. Este representaba una nueva generación dentro de este partido. En ese momento era un joven empresario sin vínculos militares, con respaldo del sector privado y aceptación mediana al interior del país. La candidatura de Cristiani fue vista como una estrategia para limpiar la imagen de Arena sin romper del todo con Dawison y continuar con su versión más moderada. Aunque no fue el candidato, Dawison apoyó públicamente a Cristiani y se mantuvo como presidente honorario y líder moral del partido. Sin embargo, su salud ya estaba deteriorándose por un cáncer terminal. Dawison murió en San Salvador el 20 de febrero de 1992 a los 47 años de edad, tras ese largo padecimiento de cáncer de garganta y solamente un año después de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de su partido con la guerrilla del FMLN, que era una solución que él no apoyaba o no visualizaba desde sus comienzos en la política. El partido Arena siempre tuvo sus matices oscuras dentro de su fundación con Dawison, y a lo largo de su crecimiento y llegada al poder, aunque Roberto vio con sus ojos un gobierno de Arena, no pudo vivir en la época donde tuvieron que coexistir y fusionarse con sus grandes enemigos del FMLN. El resto se conoce muy bien de cómo funcionó el bipartidismo luego de la firma de los acuerdos de paz en el 92, que fue pues una unión corrupta. Dato complementario, sus hijos heredaron sus privilegios en la política y el partido. Uno de ellos, de igual nombre, Roberto Dawison Jr., llegó a ser diputado de la Asamblea y también alcalde de Santa Tecla. Para 2025 se ha dicho que huyó del país por investigaciones y acusaciones de corrupción en su gestión como político. Su otro hijo menor, Eduardo Dawison, militante de Arena, era diputado del Parlamento Centroamericano cuando fue liquidado en Guatemala en un caso narco con otros políticos tanto de ese país como de El Salvador. Y así concluyó el legado político de Roberto Dawison, que siempre quiso gobernar El Salvador, posicionarse e imponer esas ideas bastante radicales, pero nunca lo pudo lograr. Pero ese es un recuento sobre ese aspecto político en puntual, porque se puede hablar muchísimas otras cosas de este personaje, pero ha sido político la derrota y cómo no pudo alcanzar ese objetivo. Pero usted puede dejar sus comentarios. Gracias por apoyar y estar pendiente siempre de los videos. Nos vemos. Hasta la próxima.